Si estás viendo esto de noche, con las luces apagadas o con el silencio pesando más de lo normal, tal vez deberías pensarlo 2 veces antes de continuar. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. No es algo que me contaron en internet, ni una leyenda urbana repetida 1000 veces. Esto me pasó a mí. Y aún ahora, cada vez que lo recuerdo, puedo sentir ese olor a tierra húmeda. Ese aire pesado que parecía no querer salir de mis pulmones. Y ese sonido. Ese maldito sonido. Trabajo en exploración minera desde hace varios años. No soy supersticioso, ni de esos que creen en cosas raras. Mi trabajo siempre ha sido claro: bajar, inspeccionar, medir, reportar. Nada más. Nada menos. Hasta esa semana. Nos habían asignado una mina antigua, en una zona bastante alejada de todo. Un lugar olvidado, prácticamente borrado de los registros oficiales. Según los documentos, había sido cerrada hacía décadas después de un derrumbe. Aunque nadie supo decir exactamente qué fue lo que pasó ahí abajo. Eso debió ser la primera señal. Llegamos al sitio al amanecer. Éramos 4, Martín, el encargado, Julián, el operador de maquinaria, el flaco, que era nuevo, y yo. Desde el primer momento, el lugar se sentía extraño. No sabría explicarlo bien, pero era como si el silencio no fuera natural. No había viento, no había animales, ni siquiera el típico eco que uno espera en zonas abiertas. Solo quietud. La entrada de la mina estaba parcialmente colapsada, pero aún era accesible. Oscura, húmeda, como una boca abierta esperando que alguien cometiera el error de entrar. Nada más bajamos, revisamos y salimos, dijo Martín, como si intentara convencerse a sí mismo. Encendimos las lámparas y comenzamos el descenso. Los primeros metros fueron normales. Paredes de roca, vigas viejas, restos de herramientas oxidadas. Lo típico en una mina abandonada. Pero mientras avanzábamos, empecé a notar algo raro. No había polvo. Puede sonar tonto, pero en lugares así, el polvo está en todas partes. Aquí no. El suelo estaba limpio. Demasiado limpio. ¿Notan eso?, pregunté. ¿Qué cosa?, respondió Julián sin voltear. El suelo. Parece como si alguien caminara aquí seguido. Nadie contestó. Seguimos avanzando. El túnel se estrechaba cada vez más, y el aire se volvía más pesado. A ratos, juraría que escuchaba algo. Como un eco lejano. Pero no era nuestro. No coincidía con nuestros pasos. Era irregular. Como si alguien más estuviera caminando. Pero fuera de ritmo. Me detuve en seco. ¿Escucharon eso? Ahora sí. Todos se quedaron en silencio. Y entonces pasó. Un golpe. Seco. Metálico. Desde el fondo del túnel. Nos miramos entre todos. Nadie dijo nada por unos segundos que se sintieron eternos. Debe ser la estructura vieja, dijo Martín, aunque su voz no sonaba convencida. Sigamos. Pero ya no era lo mismo. Cada paso que dábamos se sentía más pesado. Más observado. El túnel desembocó en una cámara más amplia. Ahí fue donde lo vimos. Marcas. En las paredes. No eran grietas, ni daños por derrumbe. Eran rasguños. Largos, profundos, como si algo hubiera intentado salir. O entrar. El flaco se acercó demasiado. Oigan. Esto no es normal. Y justo cuando iba a tocar la pared, ese sonido volvió a escucharse. Pero esta vez, más cerca. Mucho más cerca. Y no venía del fondo del túnel. Venía de atrás. Del camino por donde habíamos entrado. Nos dimos la vuelta al mismo tiempo. Y lo que vimos
No debería haber estado ahí. Pero lo peor fue darnos cuenta de que ya no estábamos solos. Y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. Eso nos había estado esperando desde antes de que llegáramos. Y nosotros acabábamos de entrar directo a su territorio. Nadie habló. Fue uno de esos silencios que no son normales. De esos que pesan, que te aprietan el pecho y te obligan a contener la respiración sin darte cuenta. Porque en ese instante, todos sabíamos lo mismo, aunque ninguno quisiera decirlo, eso que estaba detrás de nosotros. No estaba ahí cuando entramos. Mi linterna temblaba ligeramente mientras apuntaba hacia el túnel por el que habíamos venido. La luz apenas alcanzaba a iluminar unos metros antes de ser tragada por la oscuridad espesa. Pero ahí, justo en el límite entre lo visible y lo imposible, algo se movió. No fue una figura clara. No fue una silueta definida. Fue peor. Fue como si la oscuridad misma se hubiera despegado del fondo y se hubiera deslizado un poco hacia adelante. Como si hubiera notado que la estábamos mirando. «¿Lo viste?», susurró el flaco, con la voz quebrándose. No respondí. No hacía falta. Martín dio un paso al frente, tratando de mantener el control. «Seguramente es un animal», dijo. «Un perro, o lo que sea que se haya metido aquí». Pero nadie le creyó. Porque ese algo no hacía ruido al moverse. Y eso no es normal. De pronto, otro sonido rompió el silencio. Un golpe. Pero esta vez más claro. Más cercano. Como si alguien hubiera golpeado la pared. Desde adentro. Todos volteamos hacia los rasguños. Y fue ahí cuando lo noté. Las marcas no eran viejas. Había polvo fresco en el suelo. Pequeñas partículas cayendo lentamente desde las paredes. Como si esos rasguños se estuvieran haciendo en ese mismo momento. «No. No», murmuró Julián, retrocediendo. «Esto no está bien». Y entonces lo escuchamos. Un arrastre. Lento. Pesado. Húmedo. Venía del túnel. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que me iba a delatar. Quería correr, salir de ahí, subir lo más rápido posible. Pero mis piernas no respondían. Porque ese sonido no era de algo caminando. Era de algo acercándose sin usar las piernas. La linterna de Martín parpadeó. Una vez. 2 veces. Y en el tercer parpadeo lo vimos mejor. No completamente, pero lo suficiente. Algo largo. Demasiado largo. Pegado al suelo. Como si no tuviera estructura ósea normal. Su cuerpo parecía doblarse de formas que no deberían ser posibles, y su superficie no era piel. Era algo más. Algo que reflejaba la luz de forma húmeda. Como carne expuesta. El flaco soltó un grito ahogado. Y eso reaccionó. Se detuvo. Y luego giró. No como lo haría un animal. No como lo haría una persona. Giró. Sin mover el cuerpo. Como si su cara, o lo que fuera que tuviera, pudiera voltearse independientemente del resto. Y entonces entendí algo peor que todo lo anterior. No estaba ciego. Nos estaba viendo. «Vámonos», gritó Martín al fin, rompiendo el trance. Eso fue suficiente. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Corrimos. Sin pensar. Sin mirar atrás. Solo correr. El túnel parecía más largo ahora. Más estrecho. Como si la mina misma quisiera atraparnos. Detrás de nosotros. Ese sonido. Más rápido ahora. Arrastrándose con una velocidad antinatural, golpeando las paredes, dejando ese eco viscoso que se metía en los oídos. «No volteen», grité,
aunque yo mismo estuve a punto de hacerlo. Pero el flaco no resistió. Volteó. Y ese fue su error. Viene más cerca, gritó, con un terror tan puro que me heló la sangre. Y en ese instante, su linterna se apagó. Solo la suya, no. No. Espérenme, empezó a gritar desesperado. Pero no nos detuvimos. No podíamos. Porque justo después de que su luz se extinguiera, escuchamos algo más. Un sonido nuevo. Algo que jamás voy a olvidar. Un susurro. Muy cerca de nosotros. Pero no venía de atrás. Venía de todas partes. Como si la mina misma estuviera hablando. Y decía algo. Una y otra vez. Algo que al principio no entendía. Hasta que mi mente lo procesó. Y en ese momento deseé no haberlo hecho nunca. Porque lo que susurraba era mi nombre. Sentí que el aire se me iba del cuerpo. No fue miedo normal. Fue algo más profundo. Más primitivo. Como si cada parte de mí estuviera reaccionando al mismo tiempo, gritándome que eso no debía estar pasando. Porque no hay forma lógica de que algo, allá abajo, supiera mi nombre. Lo escucharon, dije, casi sin voz. Pero nadie respondió. Solo seguían corriendo. Y entonces lo entendí. No lo habían escuchado. Era solo para mí. Ese susurro no estaba en el aire. Estaba dentro de mi cabeza. Tropecé. Caí de rodillas, golpeándome contra la roca. La linterna salió rodando unos centímetros, iluminando el suelo. Y fue ahí cuando lo vi. Huella. Pero no una huella normal. Era alargada. Irregular. Como si algo blando se hubiera arrastrado dejando parte de sí mismo atrás. Y lo peor. Era fresca. Demasiado fresca. Levántate, gritó Martín, jalándome del brazo. Me puse de pie de inmediato, pero algo ya no estaba bien. El túnel no era el mismo. Este no es el camino, dije. Martín se detuvo en seco. ¿Qué? No es el mismo, repetí, mirando alrededor. Aquí no pasamos antes. Y tenía razón. Las vigas eran diferentes. Más viejas. Algunas completamente podridas. El techo más bajo. El aire más denso. No puede ser, murmuró Julián. Solo hay una entrada y una salida. Pues entonces nos perdimos, respondió Martín, perdiendo la calma por primera vez. Pero yo sabía que no era eso. Nosotros no nos perdimos. La mina cambió. Detrás de nosotros, el sonido seguía acercándose. Más rápido. Más desesperado. Como si ya supiera que estábamos confundidos. Como si estuviera disfrutando eso. Por aquí, dijo el flaco de pronto, señalando un pasillo estrecho a la derecha. Sin cuestionar, nos metimos. Era aún peor. El espacio apenas permitía pasar uno por uno. Las paredes estaban tan cerca que podía sentir la humedad pegándose a mi ropa. Cada respiración se volvía más difícil. Y el susurro volvió. Más claro ahora. Más cercano, Cesare. Me detuve. No, susurré. ¿Qué haces? Dijo Julián desde atrás, chocando conmigo. Está diciendo mi nombre. Cállate y camina, respondió Martín. No escuches. Pero ya era tarde. Porque ahora no era solo un susurro. Era una voz. Y no sonaba lejana. Sonaba justo detrás de mi oído. No debiste entrar. Giré de golpe. Nada. Solo oscuridad. Pero la sensación. Esa sensación de que algo estaba pegado a mí. Respirando. Oliéndome. No se iba. Seguía avanzando, casi empujando a Martín. Y entonces.
El túnel terminó abruptamente. Un callejón sin salida. Nos quedamos congelados. No. No, 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 empezó a decir el flaco, entrando en pánico. Tranquilo. Tranquilo, intentó calmarlo Julián, pero su voz temblaba igual. El sonido de arrastre se detuvo. Justo afuera del túnel. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Porque significaba una sola cosa, ya nos había alcanzado. Mi linterna apuntaba hacia la entrada estrecha por la que habíamos venido. Y entonces, algo se asomó. Lento. Antinatural. Primero, una especie de extremidad. Larga, delgada, pero sin forma definida, como si estuviera hecha de músculos sueltos. Luego, otra. Arrastrándose. Buscándonos. El flaco empezó a llorar. No quiero morir aquí. No quiero morir aquí. Y en ese momento, la voz volvió. Pero ya no en mi cabeza. Ahora todos la escucharon. Porque salió directamente de eso. De ese cuerpo imposible que se abría paso hacia nosotros. Y habló. Con una claridad escalofriante. Con una voz que no era humana. Pero que intentaba serlo. Uno. Se queda. Sentí como la sangre se me helaba. Porque no lo dijo como amenaza. Lo dijo. Como una regla. Como algo que ya estaba decidido desde antes. Y lo peor. Fue cuando esa cosa avanzó un poco más. Y pudimos ver. Que no estaba sola. El mundo se me vino encima en ese instante. No era una sola cosa. Eran varias. Al principio, mi mente se negó a procesarlo. Intentaba convencerse de que eran sombras, deformaciones de la luz, cualquier cosa. Menos lo que realmente estaba viendo. Pero no. Se movían. Y ese movimiento no era natural. Detrás de la primera criatura, otras formas comenzaron a asomarse desde la oscuridad del túnel. Más largas, más torcidas. Algunas más pequeñas, otras tan grandes que apenas cabían en el espacio. Sus cuerpos se superponían, se enredaban entre sí, como si no existiera una separación clara entre una y otra. Como si fueran parte de lo mismo. El flaco empezó a gritar. Pero no era un grito fuerte. Era uno de esos gritos ahogados, rotos. De alguien que ya entendió que no hay salida. No, 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 no. Martín levantó su lámpara, intentando mantenerlas a raya, atrás. Aléjense. Pero su voz ya no tenía autoridad. Solo miedo. Y entonces, esa cosa volvió a hablar. Uno. Se queda. Esta vez más clara. Más firme. Como si estuviera repitiendo algo que ya había dicho muchas veces antes. A otras personas. A otras víctimas. Sentí como algo dentro de mí se quebraba. Porque en ese momento, lo entendí. La mina no estaba abandonada. Nunca lo estuvo. Solo. Estaba esperando. Esperando a que alguien bajara. Esperando a elegir. El espacio era demasiado pequeño. No había forma de rodearlas. No había forma de escapar. Estábamos atrapados. Y entonces pasó algo peor. El flaco dejó de llorar. El silencio que salió de él fue abrupto. Antinatural, flaco, dijo Julián, confundido. El flaco levantó la cabeza lentamente. Pero ya no era el mismo. Su respiración era irregular. Entrecortada. Como si algo más estuviera intentando sincronizarse con su cuerpo. No. No escuches, murmuré, retrocediendo. Pero ya era tarde. Él sonrió. Una sonrisa demasiado amplia. Demasiado tensa. Como si su cara no estuviera diseñada para hacer eso. Ya entendí, dijo.
Su voz no era completamente suya. Había algo más mezclado ahí. Algo que raspaba al escucharlo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Martín. El flaco dio un paso hacia nosotros. Las criaturas se detuvieron. Como si lo estuvieran esperando. No es uno de nosotros, continuó. Nunca lo fue. Sentí un golpe en el pecho. ¿De qué hablas?, pregunté. Y entonces me miró directamente a los ojos. Y su sonrisa se ensanchó aún más. Es él. Todo se detuvo. El tiempo. El aire. Mi mente, desde que entró, siguió diciendo. Desde que escuchó. Ya es de aquí, cállate, gritó Martín, empujándolo. Pero el flaco no reaccionó como una persona normal. No perdió el equilibrio. No parpadeó. Solo inclinó ligeramente la cabeza. Como si algo dentro de él estuviera observando la situación desde otro ángulo. La mina ya eligió, susurró. Y entonces, todas esas cosas se movieron al mismo tiempo. No hacia todos. Hacia mí. Sentí como el pánico me paralizaba. Mis piernas no respondían. Mi cuerpo entero se negaba a reaccionar. «Corran», gritó Julián. Pero nadie corrió. Porque todos entendieron lo mismo. No tenía sentido. No estaban atacando. No estaban cazando. Estaban reclamando. Una de esas formas se deslizó más cerca, extendiendo algo parecido a una extremidad hacia mí. No tenía dedos. Pero sentí claramente la intención de agarrarme. De tocarme. De llevarme. Y justo cuando esa cosa estaba a centímetros de mi cara, la voz volvió a escucharse. Pero esta vez, no vino de ellas. Vino de mí, no. Me quedé helado. Porque yo no había hablado. O al menos, no conscientemente. Sentí mi garganta vibrar. Como si algo más estuviera usando mi cuerpo. Aún no. Las criaturas se detuvieron. Todas. Al mismo tiempo. Incluso el flaco. El silencio fue absoluto. Y en ese instante, entendí algo que me destrozó por dentro. Eso que estaba en la mina. No solo nos había estado observando. No solo nos había estado esperando. Ya estaba dentro de mí. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Pudo haber sido un segundo. O varios minutos. Allá abajo, el tiempo deja de tener sentido. Lo único que recuerdo con claridad es el silencio. Un silencio absoluto. Las criaturas se habían detenido. El flaco también. Y todos me estaban mirando a mí. Pero no como antes. Ya no con desesperación, sino con algo peor. Con aceptación. Como si lo que iba a pasar fuera inevitable. Sentí mi cuerpo pesado. Mis manos temblaban, pero no podía moverme. Era como si algo me sujetara desde adentro, como si cada músculo estuviera siendo controlado por una voluntad que no era la mía. ¿Qué está pasando?, logré decir. Pero mi voz sonó doble. La mía. Y otra más. Más profunda. Más antigua. Martín retrocedió. «No te acerques», susurró, con los ojos completamente abiertos. «No eres tú». Quise decirle que sí era yo. Que seguía ahí. Que todavía podía pensar, que todavía podía sentir. Pero en ese momento, algo dentro de mí se movió. No físicamente. Fue más como un pensamiento que no era mío. Una intención. Una decisión. Y entonces lo entendí todo. La mina no elegía al más débil. Ni al más lento. Elegía al que escuchaba. Al que respondía. Al que
Abría la puerta. Y yo lo había hecho. Desde el primer susurro. Desde la primera vez que escuché mi nombre, tenemos que salir, dijo Julián, desesperado. Ahora. Martín dudó. Miró hacia el túnel. Luego hacia mí. Y en sus ojos vi algo que nunca voy a olvidar, culpa. Porque ya sabía lo que tenía que hacer. Vámonos, dijo finalmente, con la voz rota. El flaco no se movió. Las cosas. Tampoco. Solo se abrieron. Dejaron libre el camino. Pero no para mí. Para ellos. Julián fue el primero en correr. Martín lo siguió. Pero antes de desaparecer en la oscuridad del túnel, se detuvo un segundo. Solo un segundo. Y me miró. Como si quisiera decir algo. Como si quisiera disculparse. Pero no dijo nada. Y se fue. Sus pasos se perdieron poco a poco. Hasta que ya no hubo nada. Solo yo. Ellos. Y la mina. Sentí como mis piernas finalmente respondían. Pero no para correr. Para avanzar. Hacia ellas. No luché. No podía. Porque en el fondo, algo dentro de mí ya no quería salir. El frío desapareció. El miedo también. Y por un instante, sentí paz. Una paz horrible. Vacía. Como si finalmente hubiera encontrado mi lugar. Lo último que recuerdo, antes de que todo se volviera oscuridad, fue ese susurro. Ya no aterrador. Ya no lejano. Ahora claro. Ahora tranquilo, bienvenido. Dicen que la mina fue sellada poco después. Que Martín y Julián lograron salir. Pero nunca volvieron a ser los mismos. Apenas hablan de lo que pasó. Apenas pueden dormir. Pero hay algo que no le han contado a nadie. Algo que sé. Porque aún estoy aquí. Porque esto no terminó. Algunas noches, cuando el viento sopla fuerte en esa zona, los trabajadores que pasan cerca juran escuchar voces saliendo de la tierra. No gritos. No lamentos. Susurros. Llamando. Repitiendo nombres. Esperando. Siempre esperando. Así que si alguna vez escuchas que alguien te llama, cuando estás completamente solo, no respondas. Porque puede que no seas tú quien esté escuchando. Puede que sea la mina escuchándote a ti. Y si llegaste hasta aquí, si sentiste esa incomodidad, ese escalofrío que no se va del todo, entonces ya sabes lo que es asomarte, aunque sea un poco, a la oscuridad. Si quieres más historias como esta, suscríbete, porque cada relato es una puerta. Y nunca sabes qué puede haber del otro lado. Déjame en los comentarios qué parte te hizo voltear hacia la oscuridad. Y compártelo con alguien que se atreva a escuchar esto a solas, en la noche. Nos vemos en el siguiente relato. Si es que algo no decide escucharte primero.